Hola, buenas tardes, amados hermanos. Hoy es día de estudio bíblico, un martes más, estamos con el libro de los Hechos. Es un libro impresionante, donde la primitiva iglesia, la primera iglesia, nos deja muchos consejos, evidencias de lo que significa amar a Dios, de lo que significa la disciplina en el cuerpo de Cristo, el respeto al cuerpo de Cristo. Hay quien respeta mucho al Señor Jesús, pero a su novia, que es la iglesia, no le tiene ningún respeto. Y esta congregación de los primeros tiempos nos da a nosotros mucho ejemplo de cómo debemos ser realmente. En el capítulo anterior, estamos en el capítulo 5 de los Hechos. Pero habíamos terminado cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo diciendo que habían vendido su heredad en una cantidad de dinero y no era cierto. Entonces ellos son muertos y son enterrados en el momento. Le pido al Espíritu Santo que está con nosotros, que despierte el espíritu de nuestra fe. Doy la gloria a Jesucristo por haber dejado escribirse en este libro precioso. Doy gracias a Dios por eso, al Padre eterno, que siempre nos guarda, que siempre nos cubre y que siempre tenemos su mano y su confianza en todos los momentos de la vida de nosotros. Damos las gracias a Dios por eso. Y hablando de Ananías y Zafira, hay cosas que yo me pregunto y yo pienso que ustedes también se harán esas preguntas. ¿Por qué enterraron a este hombre sin decirle nada a su mujer? ¿Y por qué la enterraron a ella sin avisar a la familia, sin avisar a nadie? Es que no entiendo que la iglesia primitiva hiciera una cosa semejante, porque a Dios no lo conozco de esta manera. Y he estado indagando, preguntando al Señor, Señor, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me ha dicho, cuando tienes un pecado que te trae la muerte, porque la paga del pecado es muerte, cuando te confrontan este pecado que te das cuenta que lo tienes, como le pasó a Ananías y a Zafira, que le dijeron, pero ¿por qué has hecho esto? Y ellos podían haber dicho, es que era mucho dinero y era que lo necesitaba, o lo que sea, o perdón, o perdonen, es que no tenía que haber mentido, pero lo hice, perdónenme, algo, porque el arrepentimiento no es ponerse a llorar, ni llenarse de vergüenza. Puedes estar lleno de vergüenza de lo que estás haciendo, pero no arrepentirte y seguirlo haciendo. Pues cuando la paga del pecado es muerte, disculpen, usted tiene que enterrar ese pecado sin hacerle ceremonia. Hermano, cuando el pecado es encontrado, es confrontado, cuando uno conoce su verdad, lo que a uno le está pasando, uno tiene que coger ese pecado y enterrarlo sin ceremonia, sin avisarle a los familiares, sin avisarle al marido, sin avisarle a la mujer. Este pecado lo dejo y punto. Yo quisiera que esto quedara claro. Y me dice el Señor, es un hombre y una mujer porque es válido para hombres y para mujeres. Tanto somos pecadores unos como otros y tenemos el derecho como iglesia, hijos de Dios, de enterrar lo que nos va a causar la muerte sin hacerle ningún culto fúnebre. De, ay, yo quisiera dejarlo, pero ay, es que me gusta, es que no sé cómo voy a vivir si lo dejo, porque estoy tan adaptada a fumar, a inyectarme, a lo que sea. Este pecado que causa la muerte, que la paga del pecado es muerte, hay que enterrarlo sin ceremonia. ¿Saben? Así cuando murieron los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que el Señor le dijo, por favor, ni una lágrima, no endeches ni hagas nada. Entiérralo y se acabó. Porque delante de Dios ni puedes hacer cosas que Él no te haya pedido, ni puedes mentirle, ni puedes pecar deliberadamente creyendo que Él es un viejito con una barba blanca que a todo va a decir, vale, hijo, no importa que peques, que yo te quiero. Eso no es así. Bueno, cuando la gente vio aquello, tremendo temor en la iglesia. Por eso la disciplina es necesaria en nuestros tiempos. Que la gente sepa que estar en la congregación de los santos no es irse de crucero ni es dar un paseo por la playa.
es comprometerse a tener una vida santa en la presencia de Dios. ¿Entienden? Entonces dice que vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Madre mía, que hay que andar derechito, derechito, porque si no pueden pasar muchas cosas, como le pasó a Ananías y a Zafira. Seguimos en el capítulo 5 y empezamos con el verso 12. Ustedes se habrán dado cuenta que ya no leo el pasaje y luego explico porque son muchos minutos. Entonces voy leyendo y explicando y así aprovecho un poquito más el tiempo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se llenó de temor la iglesia, temor de Dios, saber que temor, que Dios va a respaldar a sus hijos, que sus hijos no pueden ser tratados de cualquier manera. Y el hecho de pertenecer a un grupo así es una cosa que levanta mucho la moral. La verdad, pertenecer a un grupo que tiene poder. Y entonces, como todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, todos iban a la congregación de los santos, los apóstoles podían hacer señales, milagros, porque la atmósfera divina que había allí le permitía a él ahora poder hacer estos milagros y estas cosas. Ahora me acordé del apóstol querido de nosotros, el apóstol José Manuel, que dice, cuando la atmósfera es divina, cuando en la atmósfera está el Espíritu Santo, las oraciones cambian y las relaciones cambian. Y tiene mucha razón. Que el Señor lo bendiga mucho. De los demás, de los fariseos, de los saduceos, del resto, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿No? Porque hay gente que va a la iglesia y dice, no, pero si tengo que hacer esto y esto, mejor no estoy con esta gente. ¿Saben? Ninguno quería reunirse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando el pueblo alaba a los cristianos, por algo es. Ayer una mujer andaba con un perro y dos hermanas de la iglesia venían y le dijeron, ¿no será mejor que lo lleves atado porque es un perro grande? Dice, ustedes molestan más al vecindario que el perro. Oh, molestamos, trastornamos. Se dan cuenta que estamos ahí. ¿Cuánto me gustaría que fuéramos alabados? Como decir, cuidado con esa gente yo no sé lo que tienen, pero con ellos no te pueden meter. ¿Saben, hermano? El pueblo alababa grandemente y cuando pasa eso, a la gente le encanta hacer de la iglesia. Cuando la iglesia se diferencia del resto, a la gente le encanta pertenecer a un cuerpo que se diferencia por la moral, por el orden, por la limpieza, por la buena voluntad, por esta manera que tenemos de ser, de ayudar a todo el mundo. Cuando el vecino sabe que tú eres cristiano y además de eso te ama y te trae de todo de su casa, no saben qué darte, tú dices, la iglesia está siendo alabada. Bendecimos a Dios, bendecimos nuestra congregación. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Claro, la iglesia aumenta cuando tiene prestigio. Cuando nosotros actuamos de cualquier manera, no ponemos disciplina, aquí se hace cualquier cosa, aquí se interrumpe de cualquier manera, la gente dice, vamos a ir allí a interrumpir. Si allí no pasa nada, ¿saben? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre ellos. Aquí no dice que la sombra de Pedro sanaba, pero la gente tenía fe que si la sombra, yo siempre digo, ese es el manto que llevan los que creen en Dios, que su sombra deja una estela de gloria cuando caminan entre las personas. Hermanos, traían a los enfermos de todos los sitios, para al menos la sombra de Pedro, de la multitud que había, sanara a los enfermos. Fíjense qué alabanza y qué poder el de esa iglesia llena del temor de Dios. Llena del temor de Dios. No del miedo al pecado, del miedo al vecino, no. Del temor de Dios. Y dice el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
A mí me encanta como la gente hacía un esfuerzo y traía al enfermo sabiendo que iban a ser sanados. No es como aquí, yo vengo enfermo a ver qué haces tú. A ver si el pastor ora cualquiera y entonces a ver si es verdad que sanan o si es verdad que esto tiene algún tipo de realidad. ¿Saben, hermanos? Si estos son reales o no. No es que vienen desde no sé dónde, pasando trabajo como en aquel tiempo, con la convicción y la fe de que iban a ser sanados. Dice la palabra del Señor en el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenaron de celos. Los fariseos, los saduceos, toda esta gente, pero esta gente, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es que esta gente mueve en el pueblo así? Se llenaron de celos y lo pusieron en la cárcel pública. ¿Saben? A los apóstoles. A todos no lo sé. A algunos no. A más de uno sí. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta vida es Cristo. Todas las palabras pertenecen a Él. Y ellos, estando presos, viene un ángel y le abre la puerta y los saca a ellos. Y le da una orientación. Ustedes vayan al templo y enseñen todas las palabras de esta vida. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Enseñaban que en el Antiguo Testamento, porque acuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, estaba hablando de Jesucristo. Como los salmos hablaban de Jesucristo, como en Génesis, como en Deuteronomio, como en los mandamientos, como en todo estaba Jesucristo. Aleluya. Y eso era lo que querían los ángeles, que ellos siguieran enseñando. Cuando tú enseñas la verdad, Dios te ayuda para que tú sigas haciéndolo. Cuando hablas la verdad. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Se reunieron todos los magnates y me encanta como dice, se reunieron los ancianos. Antes los ancianos tenían un prestigio, ahora los ancianos son una molestia. A nadie le gusta hablar con un anciano. Hermanos, respetemos las canas, respetemos las canas, que tienen mucho ellos que contarnos. Y todos fueron allí, mandaron a ser traídos a los apóstoles que estaban presos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Oigan, hermano, no fue que rompieron candado ni nada, los ángeles son delicados. Y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ay, Dios mío, lo que nos está pasando. ¿En qué va a parar esto si es que no están ni aquí y no han forzado la puerta? No podemos con el mundo espiritual. Es que no podemos con el mundo espiritual. Ellos estaban muertos allí en vida. Pero viniendo uno, les dio la noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Señores, por favor, hemos reunido a todos los ancianos y todo. Por respeto a sus canas y eso, yo les pido a ustedes que nos acompañen. Porque ya están todos reunidos para hacer el juicio. Bueno, de otra forma. No como vamos, que van presos todos. No. Entonces, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Por eso, pues no porque tenían miedo de Dios, sino que el pueblo los fuera a apedrear. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ven acá, ¿cómo ustedes salieron de la cárcel? ¿Cómo fue que ustedes han salido de la cárcel? No preguntaron, porque ellos saben ya que Jesucristo vive. Ellos saben ya que hay un poder espiritual que está con ellos, que los respalda.
No pueden preguntar eso porque le van a decir Jesucristo envió sus ángeles y nos sacó. No quieren oír decir que está vivo. Y le preguntan en el verso 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre despreciativo? Ese nombre, no enseñen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hermano, nosotros los cristianos cuando hablamos decimos, no, habían como 150 personas. Mentira, habían 20. Somos muy elásticos y siempre decimos que hay más gente, que se convirtieron más de la cuenta. Pero aquí no son los evangélicos los que están hablando, hermano. Aquí no son los cristianos los que están dando el número. Aquí es el enemigo, el que está en contra, el que dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén. ¡Ajá! De vuestra doctrina. Ellos son los que dicen, ustedes han llenado todo. ¡Ay, bendito! Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y de contra nos quieren culpar. Encima nos quieren culpar. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes preguntaban, bueno, ustedes que saben tanto, ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Pero ahora le dicen, no, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros tenemos que seguir hablando en ese nombre que a ustedes los pone malos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Pero ¿por qué insisten tanto en que ellos le mataron, que le echan la sangre de Jesucristo a ellos? Porque si tú no te sientes culpable y te arrepientes, no tienes manera de venir a la salvación. Hay que arrepentirse del pecado que uno ha cometido, que está cometiendo. Hay que saber que uno es culpable. Todos nosotros somos culpados de la sangre del Señor Jesús porque por todos nosotros Él murió. Pero si nosotros nos arrepentimos, tenemos el derecho de entrar con Él a la diestra del Padre, a las moradas eternas de Dios, al reino de los cielos, hermano. Por eso ustedes sí, ustedes lo mataron. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, vengan a los pies de Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto que está pasando es porque Dios ha dado su Espíritu Santo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ya no solamente querían encarcelarlo, querían primero silenciarlo, después encarcelarlo y ahora quieren matarlos. Porque el odio va creciendo, hermanos. El odio va creciendo. No porque si a lo mejor dice, bueno, ya no le vamos a echar más la culpa a ustedes de que mataron al Señor, vale, no. No, la verdad es la verdad. Ustedes lo mataron, arrepiéntanse y vengan a la vida con Jesús. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Que Dios le bendiga muchísimo. Aquí nos queda cosas maravillosas para hablar, que hablaremos en el próximo encuentro. El Señor está con nosotros, aleluya.